El último plazo que dieron fue de 20 días para el cumplido de la información de los tiempos logísticos. Eso quiere decir que entonces, si se tienen viajes, una cantidad determinada de viajes de más de 20 días sin cumplir en el Ministerio de Transporte, pues ya estamos expuestos al bloqueo de transmisión de nuevos manifiestos. Entonces, bien, ya para finalmente cerrar la brecha y dejar relativamente implementado el cumplimiento de este punto de la resolución 377, el Ministerio de Transporte, en la evaluación de cómo hacerlo viable, eh, identificó que los tiempos logísticos se pueden reportar en tiempo real utilizando el servicio de los operadores GPS o de los operadores logísticos, que son quienes a través de tecnología o a través de diferentes protocolos realizan el seguimiento a los vehículos, a la carga, para poder determinar en qué momento entró al sitio de carga, en qué momento salió del sitio de carga, y lo mismo para el sitio de descarga, en qué momento llegó al sitio de descargue, en qué momento entró al sitio de descargue y también pues en qué momento salió del sitio de descargue. Entonces, apoyándose de la tecnología GPS, el Ministerio de Transporte lanzó un documento el 22 de septiembre del 2017 indicando cuál es la conexión que ellos facilitan a su plataforma para que los operadores GPS y operadores logísticos puedan reportar esta información de las empresas de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, ese documento realmente no tuvo mucha acogida, no tuvo mucho auge porque le faltaban algunos temas por definir, por implementar, y quedó postergado los ajustes técnicos por parte del RNDC para que finalmente este servicio tecnológico pudiera entrar en vigencia y pudiera quedar funcionando. Finalmente también el ministerio comenzó a implementar un tema de código QR, el tema de los peajes para la ruta del norte de Santander, los que transportan carbón, etcétera, etcétera, y comenzó con un tema de migración de su plataforma, de robustecer la capacidad, de implementar este tema de seguridad a través del código QR, y todo esto fue postergando los ajustes tecnológicos para dejar en firme la implementación del cumplido inicial de la remesa a través de tecnología GPS u operadores logísticos. Y fue entonces que en junio, el 3 de junio, si no me falla la memoria, el 3 de junio del 2018, del presente año, se publicó el documento técnico final para la implementación del reporte del cumplido inicial a través de tecnología GPS u operadores logísticos. ¿De acuerdo? Vamos a mirar que tengo acá unos comentarios por el chat para poder responder. Me confirman que tienen audio, que me están escuchando bien. Y Néstor Franco nos dice, ¿en qué momento, con cuáles operadores GPS está la integración de cumplido inicial? Y también nos pregunta el señor Daniel Barbosa, ¿y los que no tienen GPS? Entonces ya les voy a responder esas preguntas, ¿de acuerdo? Voy a terminar como todo el marco normativo y como el proceso que ha llevado esta requisición del ministerio, y vamos a pasar a preguntas frecuentes. Ya tengo algunas planteadas acá en los siguientes slides y respondo las que ustedes me han manifestado por el chat, ¿de acuerdo? Bien, entonces, terminando un poquito este tema del marco normativo, finalmente el cumplido inicial es complementario al cumplido que ya tenemos, conocido por todos del manifiesto, pero pues otorga a la empresa de transporte la facultad de que una vez hecho el cumplido inicial de esa remesa, pueda acceder
a el plazo de los 20 días para registrar el cumplido final o definitivo de ese viaje. El tema de GPS o operadores logísticos es para poder facilitar el cumplimiento de este reporte, pero no quiere decir de que no se pueda hacer de forma particular por cada empresa de transporte. Cada empresa de transporte puede hacer el reporte de sus tiempos logísticos en los plazos establecidos, es decir, no más de 72 horas después de expedido y radicado el manifiesto y sus remesas. Y pues la empresa de transporte, si cuenta con las herramientas, pues lo puede hacer. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre las herramientas que nosotros desde Avanzad y Grupo ET les suministramos para poder cumplir con ello. Anthony nos comenta por el chat, qué pena se cortó en el momento que dijiste el límite de manifiestos para bloquear. El límite de manifiestos para bloquear cumplido inicial es desde el primer manifiesto. Si hay un manifiesto con sus remesas que no tiene reportado el cumplido inicial, que es la salida del cargue y la llegada al descargue en un plazo de 72 horas, es decir, 3 días, pues ya ese no reporte le habilita a uno para quedar bloqueado. Y ahorita voy a responder todas las preguntas, no se preocupen, sino que estoy terminando como un poquito el tema del marco normativo para que todos tengamos entendido este contexto inicial. Entonces, ya para finalizar esta parte, les comentaba de que finalmente esto no es nuevo, es decir, esta requisición del ministerio no es nueva, esto es un tema que data de la resolución de 377 de 2013, de febrero del 2013, está esto planteado en blanco y negro, sino que el ministerio ha venido haciendo la implementación paulatina de cada uno de los incisos que exige la resolución 377. Y este ha sido uno de los más álgidos de implementar por la dificultad de pronto de poder tener esta información a tiempo para el reporte. Y a tiempo es en menos de 72 horas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como el marco normativo. A partir del 10 de septiembre, según el último documento publicado, a partir del 10 de septiembre del presente año 2018, entonces ya inician los bloqueos, es decir, que pues ya las empresas que omitan este reporte van a tener, en los tiempos establecidos, van a tener pues un bloqueo para la no transmisión de nuevos manifiestos al Ministerio de Transporte. Entonces, para de pronto entrar a responder sus preguntas, voy a terminar rápidamente con el segundo slide que dice, ¿cuáles son los beneficios que nos aporta esta nueva implementación? Entonces, básicamente hay dos aspectos muy importantes, como suministrar información más veraz y oportuna sobre los tiempos logísticos al RNDC, y también que a través del reporte del cumplido inicial de la remesa, el RNDC otorga un plazo adicional de 20 días para realizar el cumplido final del viaje, es decir, el cumplido que se venía efectuando habitualmente. Otorga esos 20 días de plazo adicionales. El ingeniero Jairo Vesga ya está conectado y nos acompaña en línea. Algunos les está brindando claridad sobre algunas inquietudes a través del chat. Ahorita les leo un poquito para que todos estemos retroalimentados. Voy entonces a contestar preguntas frecuentes que muchos se han hecho y que también he tenido la oportunidad de aclarar con el ingeniero Jairo Vesga del RNS. Entonces, preguntas frecuentes. ¿Es necesario realizar el cumplido inicial para todas las remesas reportadas al RNS? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, si no se realiza el cumplido como tal del manifiesto con sus remesas en menos de 72 horas, es requerido hacer el cumplido inicial de las remesas para tener el plazo de 20 días para reportar el cumplido como tal. Eso quiere decir que en viajes cortos, en donde
el tiempo no es tan prolongado en trayecto, ¿verdad? Se puede hacer el cumplido total del viaje, el cumplido que venimos conociendo actualmente, sin que haya que pasar por el cumplido inicial. Es decir, la condición es reportar tiempos logísticos en menos de 72 horas. Si no se logra cubrir en las 72 horas el cumplido total del viaje, entonces es obligatorio hacer el cumplido inicial que tiene menos información en el reporte, porque solamente es la salida del cargue y la llegada al descargue, ¿de acuerdo? Entonces, en viajes que puedan reportar el cumplido total, en menos de 72 horas no van a requerir hacer los dos procesos, sino un solo proceso que es el cumplido total, emitiendo al Ministerio de Transporte de esa manera los 6 tiempos logísticos requeridos. Los 3 del cargue, los 3 del descargue, que son llegada, entrada y salida del sitio de cargue y de descargue. ¿De acuerdo? Disculpe, yo tengo una pregunta ahí. ¿Quién nos habla? Daniel Barbosa de Transportes Integrados. Buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Cuéntanos tu inquietud. Yo tengo una observación ahí. En la hora de tiempos no aparece ese tiempo de entrada al cargue y entrada al descargue. Solo aparecen 4 tiempos que son la hora de llegada, la hora de salida, hora de llegada, hora de salida, pero ahora aparece un tercer tiempo cuando uno va a cumplir un manifiesto. De hecho, yo hice una solicitud a la mesa de apoyo porque pues no veo eso en el formato de tiempos y pues esa información se inventarla si no aparece en el formato de tiempos. Bueno, te cuento rápidamente. Nosotros en este momento en el sistema tenemos el formato de hoja de tiempos que está publicado en el RNDC. Sin embargo, tienes razón con relación al faltante de un tiempo en esa hoja y nosotros decidimos por cuenta propia actualizar ese formato para que cuente con los 3 tiempos, tanto para el cargue como para el descargue, porque lo veníamos manejando tal cual como está el formato publicado. Entonces ahí pues le trasladamos la observación al ingeniero Jairo para que de pronto tengan la posibilidad de actualizar la hoja de tiempos y manejen pues los 3 para el cargue y para el descargue. Estas 72 horas que usted menciona ahí son 72 horas hábiles o de corrido, porque por ejemplo, si una operación que inicia el día viernes y termina hasta el día lunes, prácticamente el lunes ya amaneceríamos bloqueados. Es correcto, las 72 horas, hasta donde tengo entendido, son horas calendario. El ingeniero Jairo nos confirma que harán la actualización del formato hoja 2 del manifiesto para poder contemplar la observación que nos acabas de hacer. Ingeniero Jairo, ¿nos puede confirmar si las 72 horas efectivamente son horas corridas o solamente son horas hábiles? Ya el ingeniero nos contesta por el chat, mientras el ingeniero ya nos confirma, pero hasta donde está entendido son 72 horas corridas. Vamos a la segunda inquietud que tengo acá como en preguntas frecuentes para continuar con las de ustedes. ¿Qué sucede si no realizo el cumplido inicial de la remesa en el plazo máximo de 72 horas? Pues la respuesta es que el RNS bloquea a la empresa de transporte, imposibilitándole erradicar nuevos manifiestos de carga. La siguiente pregunta es, en caso de erradicar un manifiesto de forma extemporánea, las novedades de la transmisión del mismo, por novedades en la transmisión del mismo, perdón, quedaría bloqueada la empresa si han pasado más de 72 horas respecto a la fecha de emisión del manifiesto, es decir, manifiestos antiguos que se radican de forma posterior por cualquier inconveniente tecnológico. Entonces la respuesta es no. No se bloquea la empresa por transmisión de manifiestos, de manifiestos represados. Sin embargo, sí deberán reportar el cumplido del manifiesto dentro de los 20 días plazo, y es lo que nos viene aclarando el ingeniero Jairo Vesga acá por el chat anteriormente. Para los manifiestos antiguos es necesario cumplir con un plazo de no más de 20 días, pero todos los manifiestos
que son expedidos y radicados a partir del 10 de septiembre, pues deben tener su reporte de cumplido inicial o cumplido total dentro de las 72 horas. Muy buenas tardes, les habla Marta Giral, yo le llamo de Colombia Entrega. Tengo una inquietud, aquí nos Buenas dicen... tardes, Marta, por supuesto, adelante. Gracias. Sí nos habla que son de horas calendario porque el vehículo transita en cualquier hora no hábil, pero pues ahí hay un punto de referencia en el momento que sea, como lo decía la otra persona, un fin de semana o hay restricciones en carretera porque hay un puente, entonces allí en ese caso pues sería un poco complicado cumplir con ese tiempo. Bueno, el ingeniero Jairo, efectivamente, Marta nos confirma que son 72 horas calendario. Sin embargo, también hay que tener presente el contexto que les mencionaba inicialmente. Si bien tienen posibilidades de hacer este reporte a través de formularios, la idea finalmente es que todo este servicio quede volcado a los operadores GPS u operadores logísticos, porque lo que el Ministerio de Transporte está tratando de garantizar es que los tiempos sean reportados de la manera más real posible para poder hacer las mediciones que den lugar sobre esos tiempos, pues actualmente la base de datos de tiempos logísticos no es realmente muy coherente, que digamos. Entonces están apelando a cuáles son las fuentes más verídicas de esta información, y las fuentes más verídicas de esta información son las que en lo posible puedan ser automatizadas o un apoyo permanente a la empresa. En ese sentido, para responder tu inquietud, Marta, la idea tampoco es que la empresa lo opere como tal, sino que mientras que se va dando toda esta transformación digital de este reporte de tiempos logísticos, finalmente quede en cabeza de los operadores logísticos y la empresa, de los operadores logísticos y operadores de GPS, y la empresa no tenga como una carga adicional para poder realizar esta labor, y pues se puede hacer en días festivos, en tiempos adicionales, etcétera, etcétera. El ingeniero Hola, buenas tardes. o nos da una aclaración y nos dice, son 72 horas contados a partir de la cita del cargue, del cargue y del descargue, pues, entendiendo los procesos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Carolina de Citracarga. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos. Gracias. Mira, yo he hecho unos ejercicios ya con unos despachos, a ver si entiendo. Nosotros hemos ingresado por el módulo de tiempos de cargues y descargues. Ingresé la información de a qué horas llegó, a qué horas entró, empezó a cargar, finalizó el descargue. Esa última fecha y hora, en ese dice el mensaje que si estoy seguro de guardarla y el cumplido inicial al RNDC. Correcto. Entonces, lo que quiero es una aclaración. Haciendo esto, ya no tendríamos 72 horas sino 20 días. ¿Es correcto? Es correcto. Ese ya es el cumplido inicial, ingresando esa información. Sí, es correcto. Después de reportado el cumplido inicial, se tienen 72 horas para reportar el cumplido final del viaje. Y digamos que en ese momento nosotros apenas estamos iniciando el tránsito. ¿Perdón? Yo lo que hice fue pues hacerle seguimiento al carro y me reportó cuando ya terminó y salió, y yo ingresé esa información por el módulo que está aparte, no el de cumplido, sino por el módulo de cargues y descargues, y ahí fue donde yo ingresé esa información. Eso sería lo que tendríamos que hacer, así el vehículo no haya terminado el descargue o presentado documentos físicos para dar el cumplido como tal. Como el cumplido que nosotros tenemos como transporte, ese reporte de fechas que dice yo al inicial, ya es el cumplido inicial, ¿sí? Ahí yo ya tengo 20 días, no 72 horas. ¿Es correcto? Después de reportado el cumplido inicial, se cuentan con 20 días, correcto. El ingeniero Jairo nos aclara por el chat, las 72 horas no empiezan el día de la expedición de la remesa, nos aclara el ingeniero Jairo del RNC. Empieza en la hora de la cita del descargue, porque la resolución 377 habla de 72 horas después de entregada la mercancía, y el dato más parecido a la entrega de la mercancía
es la cita del descargue. ¿De acuerdo? Entonces, como para que tengamos la mayor claridad, a partir de cuándo exactamente nos comienzan a contar las 72 horas. Ok, muchas gracias. Vale, con gusto. Señor William, tiene una inquietud que nos dice, está contradiciendo al ingeniero en el chat. No, estoy tratando de brindarle la información y complementarla con las claridades que nos da el ingeniero Jairo en el chat, como con la precisión de algunos temas puntuales por los cuales él nos está acompañando, ¿de acuerdo? Si tienes alguna inquietud en la que de pronto hayas quedado confundido, señor William, por favor nos las cuenta y por supuesto la aclaramos. La idea es que este sea el espacio en el que tengamos precisamente la resolución de esas inquietudes. Voy a continuar con unas preguntas frecuentes que tengo acá. ¿Puedo radicar el tiempo que llega de llegada al descargue? Aquí me quedó mal la palabra. ¿Puedo radicar el tiempo de llegada al descargue sin reportar el de salida del cargue? No, se deben reportar los tiempos en orden, es decir, primero la salida del cargue y luego la llegada al descargue, si no el RNS nos rebota con un error, porque pues debe haber digamos, un orden cronológico, no se puede reportar descargue si no hay cargue. La otra pregunta que tengo por acá relacionada es, ¿qué debo hacer si soy bloqueado por no reporte del cumplido inicial? Pues se debe reportar el cumplido inicial de las remesas pendientes por dicho reporte, los cumplidos finales de estos manifiestos para poder salir del bloqueo. El ingeniero Jairo del ministerio nos entregó una información adicional que dice, el ministerio ha ampliado el plazo de los 20 días a 30 días para los que registren el cumplido inicial de remesa, ¿de acuerdo? Y la señora Marta Giral nos comenta, por favor, ¿me recuerdas por dónde ingresamos al módulo de cargues y descargues? Señora Marta, es muy fácil. El menú tiene un campo de búsqueda en la parte superior. Ahí puede colocar cargues y el sistema le va a filtrar en el menú las opciones relacionadas con la palabra, en donde muy fácilmente va a lograr identificar el módulo al que debe ingresar, ¿vale? Cualquier inquietud, por supuesto, estamos dispuestos a ayudarle. Vamos a leer otras inquietudes que había pasado, pero que no, todas son importantes. ¿Cómo podemos calcular los descargues para Buenaventura con el nuevo sistema Navis, quien a la fecha reporta citas hasta casi 4 días después de cargado para la entrega de la mercancía como el café? Muy buena pregunta. Ingeniero Jairo, no sé si nos pueda colaborar con esta inquietud que de pronto ya es muy puntual. ¿Cómo podemos calcular los descargues para Buenaventura con el nuevo sistema Navis, quien a la fecha reporta citas hasta casi 4 días después de cargado para la entrega de la mercancía como el café? Mientras el ingeniero Jairo nos responde esa pregunta, porque la veo un poquito compleja, ya que es una situación muy particular, voy a mirar qué otra inquietud podemos responder de las que nos han manifestado por el chat. Buenas tardes, Harold. Carolina, ya te doy la palabra, qué pena. Carolina Ávila nos cuenta por el chat, por favor nos ayudas con la aclaración de por qué en unos formularios aparecen 5 tiempos y en otros aparecen 3. Bueno, nosotros a través de nuestro sistema Avanzat podemos controlar todos los tiempos logísticos para poder medir tiempos muertos y tiempos de productividad de los sitios de cargue y de descargue. Entonces, por eso que en nuestro módulo de control de tiempos logísticos tenemos 5 tiempos para el cargue y 5 tiempos para el descargue, entendiendo estos como llegada al sitio de cargue, por ejemplo, entrada al sitio de cargue, inicio del proceso de cargue, finalización del proceso de cargue y salida del sitio de cargue. Lo mismo para el descargue. Si todos estos tiempos se alimentan en el sistema, van a tener un informe muy interesante de todo el movimiento de tiempos logísticos y muertos y productividad de la planta. Pero para el ministerio solamente se manejan
3 por el cargue y 3 por el descargue son los reglamentarios en este momento. Entonces vamos a ver los comentarios que tenemos en el chat con relación a las inquietudes que hemos venido planteando y que el ingeniero Jairo Vesga nos está colaborando para resolver. Dice el ingeniero, el café es una exportación. La fecha y hora de llegada al descargue es la fecha y hora de entrada en la puerta de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. ¿De acuerdo? Es el comentario que nos hace el ingeniero con relación a la inquietud que habíamos hablado ahorita con relación a Buenaventura. El señor William Danilo nos comenta lo siguiente. El cumplido inicial es establecer tiempos y fechas de cargue y descargue. Los tiempos de descargue son una proyección, es decir, se hacen en el momento mismo que queda radicado el manifiesto al RNS o debe reportarse el tiempo real de descargue. Ya el ingeniero Jairo nos va a colaborar con esta inquietud, mientras voy revisando algunas otras que de pronto hayamos pasado por alto en el chat. Lo importante es que todos quedemos organizados con las inquietudes frente a este nuevo tema normativo. Hicimos... El ingeniero Jairo nos comenta lo siguiente. Todas las empresas pueden consultar los documentos que tienen en el RNS, incluso los de cumplido inicial. El señor Daniel Barbosa nos pregunta por el chat o nos hace el siguiente comentario. En la parte de despachos, plan de ruta, hay una fecha y hora de salida y llegada, pero el sistema no relaciona salida de, llegada de, es confuso para diligenciar con la información correcta. Señor Daniel, ¿me confirma de qué empresa nos contacta para poder hacer de pronto una sesión de validación con usted y poderle entregar las claridades que requiere para el proceso? Específicamente en el sistema, por favor. Transportes integrados. Ya estoy acá apuntando. TGB también nos dice el siguiente comentario. Buenas tardes, no encuentro por dónde realizar lo de cumplido inicial. Por favor, ¿me puede conducir para llegar allí? Bueno, a nuestros clientes de TGB, usuarios de TGB y demás usuarios, les comento que en días previos estuvimos enviando unos instructivos en donde les indica cómo poder hacer esta gestión a través de la plataforma Avanzat. Entonces, por favor, a quienes no les haya llegado el instructivo o no lo tengan a la mano, hayan tenido la posibilidad de leerlo, me relacionan su correo electrónico por acá por el chat para tomar apunte de sus correos y remitirles el instructivo para que tengan todas las indicaciones y todo el proceso a realizar desde la plataforma. Vale, ya veo que la señora Angélica Roballo nos relacionó su correo. Por favor, pues los demás también para remitirles el instructivo. Bien, acá nos escriben los siguientes comentarios. El ingeniero Jairo Vesga nos aclara con relación allá al comentario que habíamos leído anteriormente que los tiempos de cargue y descargue no pueden ser proyectados, que deben ser reales. Ya veo que pues aquí me vienen relacionando los correos, a todos les voy a hacer llegar los instructivos, quienes pues de pronto en oportunidades anteriores de los envíos no les haya llegado porque de pronto no están relacionados como abanderados de las notificaciones de su empresa con relación a los boletines. Bien, entonces continuamos con las inquietudes que vienen planteando a través del chat y leamos la siguiente. Me confirman, porfa, esta cita de descargue de dónde se registra en las versiones de TMS
y si este campo está como obligatorio. En el instructivo que les enviamos está esa información. Cualquier inquietud adicional que se les genere sobre la utilización de esta información o del reporte de esta información desde la plataforma Avanzat, por supuesto pueden colocarnos un correo a la mesa de apoyo, o también se pueden comunicar a las líneas de mesa de apoyo para poder solicitar la aclaración posteriormente a haber leído el instructivo que les envío a todas las relaciones de correo que nos coloca acá. Luis Felipe López nos hace la siguiente pregunta. Si tenemos formas de negocio como el paqueteo, donde tenemos rutas donde la entrega en diferentes puntos es más de 72 horas después del cumplido de la primera entrega, quedaríamos bloqueados aún teniendo el vehículo en ruta, ya que el manifiesto no ha sido cerrado. Voy a volver a leer tu pregunta, Luis Felipe, porque como está un poquito larga de pronto y algunos signos de puntuación de pronto no están colocados, creo que no la leí muy bien. Si tenemos formas de negocio o una operación de paqueteo en donde hay rutas en donde se hacen diferentes entregas en puntos que pueden distar en tiempo el uno del otro de más de 72 horas, es lo que entiendo que nos quieres decir. Entonces la pregunta que haces es si queda bloqueado aún teniendo el vehículo en ruta, ya que el manifiesto no ha sido cerrado. Según la información que nos cuenta el ingeniero, en cada remesa hay un tiempo de descargue, ¿no? Entonces, con relación a ese tiempo de descargue, se comienzan a contar las 72 horas para el tema de cumplido inicial y pues el bloqueo. Entonces, si cada una de las remesas tiene su cita de descargue, su tiempo aproximado para la cita del descargue, y después de esas 72 horas no ha sido reportado este tiempo para cada una, pues entonces ahí que es donde entraría el bloqueo. El ingeniero Jairo nos aclara, nota importante, al recibir tiempos logísticos del cumplido normal, el RNDC verifica si hubo cumplido inicial, y si existe la fecha y hora de salida del cargue en el cumplido inicial, es la oficial y no la que reporta en el cumplido normal. Es ahí en donde es muy importante que se le vaya, todo esto entendamos que todo esto va apuntándole a darle forma e integridad y veracidad a esta información de tiempos logísticos para que el ministerio, pues naturalmente pueda hacer todas las mediciones, todas las validaciones y todos los controles que puede hacer a través del reporte de estos tiempos logísticos. Entonces, mientras que por acá nos van escribiendo, les voy contando en el siguiente slide, tenemos opciones diseñadas por OET para apoyar el cumplido inicial. Entonces nosotros tenemos tres opciones básicamente. Uno es la aplicación móvil Avanzat, 2, integrador GPS, y 3, formulario de tiempos logísticos. El formulario de tiempos logísticos pues es el módulo a través del cual pueden hacer el reporte de esta información directamente desde Avanzat. La aplicación móvil les sirve tanto para trazabilidad, registro de imágenes de novedades, como también el reporte de estos tiempos. Entonces, las empresas que tengan nuestra app móvil, aparte de poder fortalecer su tema de trazabilidad, también van a tener el reporte de tiempos desde este app cuando el conductor reporte la salida del cargue, y cuando el conductor reporte la llegada al descargue, pues automáticamente el sistema hará el radicado ante el RNDC. Y la segunda opción que les venía mencionando acá, que es el integrador GPS, es un proyecto que aún no está finalizado, pero que les quería colocar en contexto. Ya en poco tiempo vamos a contar con este integrador GPS, en donde los carros que tengan dispositivos GPS, pues ya vamos a obtener esa información para detectar la salida del cargue y la llegada al descargue, y pues por supuesto el reporte al RNDC de estos tiempos logísticos, entre comillas, en tiempo real, ¿de acuerdo? Sin tener que hacer gestión, como digo yo, chinomática. Entonces, mirando acá en el chat,
vamos a seguir resolviendo las inquietudes que ustedes tienen. El señor Orlando nos dice, nosotros generamos la llegada a un despacho y cuando fuimos a generar los tiempos de descargue ya no aparece. ¿Cómo se hace? Señor Orlando, tendríamos que validar exactamente cuál fue el viaje. Sería bueno que nos los colocara a través de un ticket para poder validar exactamente el flujo de ese viaje y poder determinar y responderle con precisión de pronto qué sucedió y cuál sería el paso a seguir en ese caso. ¿De acuerdo, señor Orlando? La señora Cindy Serna nos dice, buenas tardes. Por favor, ¿se podría realizar una simulación de todo el proceso de reporte para obtener mayor claridad del tema? Señora Cindy, en este momento, digamos por tema de tiempos y de la dinámica del webinar, no me es posible hacer la simulación, pero con mucho gusto, si nos coloca una solicitud o nos regala una llamada, podemos hacer la atención que necesita. De hecho, atendiendo a su observación, le voy a tomar la palabra y vamos a hacer un pequeñito video de cómo es el proceso y lo vamos a publicar, se los enviamos a todos para que también puedan ver, como quien dice, en movimiento cómo es el proceso, aparte del instructivo, pues que por supuesto lo voy a enviar a todos los contactos que me han regalado acá a través del chat. ¿De acuerdo, señora Cindy? La señora Ángela nos consulta, buena tarde, ¿es posible una copia de esta capacitación? Por supuesto que sí, señora Cindy, perdón, señora Ángela, estaremos enviando las memorias de esta actividad que está siendo pues grabada para que todos podamos volver a revisar esta información. Carolina Ávila nos hace el siguiente comentario. En el módulo de tiempos de cargue aparece un listado de clientes y por este listado se filtran las órdenes y las remesas pendientes. Algunas empresas manifiestan la necesidad de poder filtrar por agencias, ya que cuando el volumen es alto es difícil encontrar la información. Muchas gracias por tu participación, Carolina. Por supuesto, al respecto, se encuentra en ejecución la posibilidad de aplicar diferentes filtros, no solamente el de agencia que nos manifiesta, diferentes filtros, para poder movilizarse de mejor manera entre el pool de pendientes que hay en el módulo de administración de tiempos de cargue y de descargue. Señora Sandy, recibí su mensaje de contacto de correo electrónico para poderle enviar la información que es de importancia con relación a este tema, que son las memorias, el instructivo, y en cuanto hagamos algún material audiovisual, por supuesto, también se los haremos llegar a los contactos que me regalan. Es posible que la señora Ángela nos cuenta, es posible que me la envíen a este correo, ya que los compañeros no pudieron estar presentes, por supuesto que sí. Bien, tenemos otro comentario. Ahora en los manifiestos se deben generar 2 remesas. Ahora en los manifiestos se deben generar 2 remesas. La segunda es para devolución del contenedor vacío y de esta depende la finalización del cumplido. ¿Cómo se maneja este tiempo de descargue del vacío en origen? Vamos a trasladar esta inquietud al ingeniero Jairo. Ingeniero Jairo, su colaboración con la inquietud nuevamente la vuelvo a leer, o no sé si ya tuvo la oportunidad de entenderla correctamente. El ingeniero Jairo nos hace la aclaración, la lista de empresas de GPS que ya tiene usuario y contraseña para reportar las fechas y horas de los cumplidos iniciales, las pueden extraer del portal web del RNS en la parte superior. Lina Contreras nos manifiesta lo siguiente. Si yo tengo un manifiesto con más de 10 remesas,
las cuales se cargan en el mismo lugar, pero se entregan en diferentes destinos y ciudades, y al llegar al último se me demora 5 días. Ahí, ¿cómo hago para no ser bloqueada si ya han pasado más de 72 horas desde que registré mi salida del cargue? Lina, lo que sucede es lo que nos venía aclarando el ingeniero Jairo Vesga, que las 72 horas realmente comienzan a contar a partir de la fecha y hora de la cita del descargue. Entonces, como cada remesa tendría una fecha y hora de cita de descargue distinta, pues comenzarían a contar los tiempos de manera diferente para cada remesa hasta finalizar con la última. La señora Isabel Llano de Transportes Jamar nos consulta: ¿cómo se configura el Avanzat móvil? ¿Cuál es el código QR que se escanea para ingresar? Señora Isabel, para acceder a la aplicación o app de Avanzat móvil es necesario que contacte al ejecutivo de cuenta de la empresa o al director regional que le atiende para que le haga la presentación y le pueda hacer toda la gestión de implementación de este app. Es importante tener en cuenta que este app, que es un complemento de la plataforma web de Avanzat, tiene un pequeño costo adicional, pero pues realmente es un tema muy módico que pueden ya cuadrar con el ejecutivo de cuentas, como le mencionaba, o el director regional. Mariana nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, quisiera información si es posible registrar tiempos posteriores a las fechas actuales en descargue. Estos por viajes con tiempos adicionales a 72 horas. Posterior a la fecha actual en descargue. Mariana, de pronto nos puedes aclarar. Yo lo entiendo de la siguiente manera: si un viaje, hoy saqué un viaje y puedo registrar una fecha de descargue de pasado mañana, no. Con relación a la fecha como tal de llegada al descargue, que tienen que ver con el cumplido inicial, no se puede reportar fechas mayores a la fecha actual, ¿de acuerdo? Porque no ha sucedido en el tiempo todavía. ¿Qué empresas de GPS ya cuentan para generar el registro inicial? Bueno, están todas las que están publicadas por el Ministerio de Transporte en el portal del RNC. Nosotros, Grupo ET, también tenemos habilitación para reportar toda esta información por GPS. Para tal razón tendrían que realizar contacto para aclarar este tema con ejecutivo de cuenta de la empresa o director regional. La señora Milce Ortiz nos pregunta: ¿me puede confirmar nuevamente esa información de las fechas programadas de descargue? Señora Milce, con relación a las fechas programadas de descargue, es lo que el ingeniero Jairo Vesga nos aclaraba hace un rato, que cada remesa tiene una cita de descargue. Lo que se pretende es que las 72 horas del reporte de los tiempos del cumplido inicial corran a partir de la fecha de la cita del descargue, porque es lo más próximo que se tiene a la fecha en la que realmente debió haber sido entregada la mercancía. La señora Milce nos pregunta: si cargamos en un solo punto pero van a diferentes ciudades y localidades, ¿cada remesa tendré que darle información? Señora Milce, si lo hace a través del módulo o del formulario de tiempos logísticos, se puede hacer varias remesas por orden de cargue. Es decir, una orden de cargue engloba varias remesas, entonces se puede hacer el reporte del cargue simultáneamente para varias remesas, entendiendo que todas fueron cargadas en el mismo sitio al mismo tiempo. ¿Correcto? El señor Jorge Gutiérrez nos pregunta: buenas tardes, ¿qué relación hay entre los tiempos de cargue y descargue que se diligencian cuando se cumple el manifiesto
con este nuevo módulo. No hay ninguna diferencia, es decir, es un módulo anexo que permite controlarlos de una mejor manera a nivel de experiencia de usuario. Finalmente, estos tiempos logísticos caen en el cumplido final del viaje. La señora María del Rosario nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Se puede corregir algún dato que se haya ingresado mal en los tiempos de carga y descargue en el cumplido inicial de la remesa o ya es irreversible? Gracias. Señora Mara del Rosario, en ese momento es irreversible. Del RNS nos dice de que no es lógico de que hayan distiempos en este reporte, pues se considera que es en tiempo real. En ese momento no hay opción de reversar esa información. El señor Danilo nos comenta lo siguiente y ya le doy la palabra a la persona que me la está pidiendo. La cita de formulario se establece en el momento de la elaboración del despacho, orden de carga, remesa, manifiesto. Entiendo que en la remesa, cualquier inquietud adicional con relación al funcionamiento, señor William, por supuesto lo podemos atender a través de la mesa de apoyo, aclarar su inquietud, o también creo que hay una información adicional en el instructivo. Recuerde que siempre pues vamos a estar prestos para atenderle y entregarle todas las claridades que requiera en cualquier otro módulo de su operación en el que tenga inquietud. La persona que está hablando, por favor, adelante. Harold, yo tengo una pregunta, o mejor dicho, sigo teniendo una duda, que no, para mí no es claro. Cuando yo genero el despacho y empiezo a registrar que salió el vehículo del cargue, no es a partir de ahí que el sistema me empieza a tomar las 72 horas para yo poder registrar que llegó al descargue, ¿cierto? Sí. Sí, tu inquietud es exactamente el tiempo origen, Lina. El tiempo es del que se origina el conteo de las 72 horas de vigencia. Hola, Lina. Bueno, les voy contando un poquito el proceso, más o menos acudiendo a la inquietud que nos manifiesta Lina. Una vez que el manifiesto se le da salida en el sistema, de hecho, desde anterior, en el paso anterior, cuando el manifiesto se genera en el sistema, este se envía al Ministerio de Transporte, al RNS, y queda radicado. Una vez que ya se le da salida al manifiesto, salida a tránsito, se asume que ya pues ese carro salió, por lo tanto a partir de ese momento en el que ya el manifiesto tiene salida, se habilita la posibilidad de registrar el cumplido inicial de la remesa, aparte que pues si lo van a hacer por el formulario de tiempos logísticos, entonces sería iniciar con la fecha y hora de salida del cargue y posteriormente pues ya registrar la fecha y hora de llegada al descargue en un plazo de, recuerden, 72 horas máximo posteriores a la cita del descargue de cada remesa. Es la claridad puntual que nos entrega el ingeniero Jairo a través de su participación en esta actividad. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Quién nos habla? Antonio Campo del Oasis de Transportes TGV. ¿Qué tal? Adelante. Mis compañeros y yo tenemos una duda. Nosotros registramos el tiempo y si por X o Y motivo este vehículo tiene inconvenientes en la vía, sea por derrumbes o una varada pues de los vehículos, ¿qué puede pasar? Yo puedo modificar este tiempo o qué salvedad tengo, porque si no lo registro en las 72 horas, entonces me van a inhabilitar. Entiendo que es una situación, la que nos plantea es una situación, digamos, fortuita, en donde por cualquier razón no se va a poder cumplir la cita del descargue y entonces comienzan a correr el tiempo de las 72 horas, a partir de las cuales ya quedas expuesto a un bloqueo. Esa es la situación que nos comentas, ¿correcto?
Correcto, correcto. Ingeniero Jairo, si nos está escuchando con relación a la inquietud de presentarse alguna novedad en ruta y no se pueda cumplir con la cita del descargue, pues claramente comienza a correr el tiempo. ¿Cómo se puede subsanar esta situación para evitar el bloqueo? Quedamos atentos a su intervención para entregar la claridad sobre esta inquietud, ingeniero Jairo. La señora Marta Giral nos comenta, el formato que aparece con el manifiesto con la información de carga y descargue, ¿es soporte obligatorio para el ministerio o únicamente diligenciando en el módulo? Señora Marta, el formato de tiempos de carga y descargue, en la última actualización que estamos publicando, se va diligenciando automáticamente en la medida en que usted vaya registrando los tiempos logísticos en el sistema. El ingeniero Jairo, con relación a la inquietud que acabo de manifestar, nos comenta lo siguiente: las novedades en ruta se registran en el cumplido del manifiesto, por ejemplo, accidente o varado. Entiendo que bajo ese registro de esa novedad, entonces hay alguna validación que impide el bloqueo por esta razón, ingeniero. Catalina nos comenta, buenas tardes. ¿En qué parte debo registrar el cumplido inicial? Señora Catalina, me regala su contacto por este medio, por el chat, para enviarle el instructivo que de pronto no ha tenido la oportunidad todavía de revisar, pues de pronto no se le remitió directamente a su correo, sino al correo de otra persona dentro de su empresa. Pero por supuesto en el instructivo está toda la información para que puedan realizar el proceso y entender en qué consisten las funcionalidades. Nos preguntan, ¿y los tiempos para la devolución del contenedor cómo se manejan? Nos aclara el ingeniero Jairo Vesga del RNS. De todos modos, el RNS ofrece 30 días para hacer el cumplido del manifiesto, si la empresa de transporte registró el cumplido inicial de la remesa. Buenas tardes, de nuevo, Anthony. No me queda claro cuando un vehículo se vara, presenta pues fallas mecánicas o por derrumbes o algún problema en la vía. O sea, no me queda claro cómo es el procedimiento, porque si yo coloco la novedad cuando cumplo el manifiesto, va a estar inhabilitado, ¿cierto? Mientras que este vehículo llega al lugar de destino. Una pregunta para aclarar la pregunta. Cuando les ocurre esa situación, cuéntanos logísticamente qué hacen. Es decir, el vehículo tuvo una novedad en ruta y bueno, no puede continuar. Hay dos escenarios. El escenario en el que el vehículo definitivamente no puede continuar, pues se produce un siniestro o algún importante con el vehículo que le permite seguir rodando. O hay otro escenario que es en el que el vehículo sí puede continuar, pero que la novedad le produce un retraso importante, o sea, un stand-by. El ingeniero Jairo nos responde lo siguiente. Primero, con relación a los contenedores vacíos, son remesas independientes. Y lo segundo es que nos dice el vehículo tiene 30 días para llegar al destino, es decir, hasta 30 días para reportar el cumplido de esta novedad. Ingeniero, a la persona que nos está transmitiendo la inquietud, por favor, nos aclaras frente a los dos escenarios que planteé, ¿qué alternativas operativas toman en la empresa? Sí, o sea, se le registra la novedad, ¿cierto?, en el seguimiento. Pero entonces, mi pregunta es, ¿tengo alguna otra salvedad, alguna otra opción de aplazar esa fecha de entrega? ¿Cómo puedo hacer? Porque yo le coloco las notas y todas las novedades en el SAT, ¿cierto?, en el seguimiento. Sí. Pero no va a cumplir con la fecha que se había estimado de entrega. Entonces, inmediatamente vamos a quedar bloqueados por el cumplir estas 72 horas.
O sea, que se puede modificar esa fecha o qué se puede hacer. De acuerdo. Porque ahí sería, nosotros en el sistema, como dice alterar el sistema, nosotros darle llegada, sí, ya es pero entonces no ha llegado simplemente porque no nos inhabilita. Entonces, ¿qué opción hay? De acuerdo. Ingeniero Jairo me confirma si lo que le voy a comentar es posible. Bueno, el ingeniero nos aclara que la fecha de la cita del descargue no se puede modificar. Bueno, esa es la posibilidad que había visto, como que se pudiera reprogramar la fecha de la cita del descargue, pero el ingeniero ya nos confirma que no se puede. Entonces, para poder subsanar la posibilidad de bloqueo, ¿cuál sería el procedimiento a seguir en este caso, ingeniero? Dada la novedad, digamos, un derrumbe y ya no se puede poder cumplir la cita. En caso, también la señora Marta Giral nos pregunta, en caso de una novedad que nos obligue a cambiar de vehículo y por tanto a cambiar de manifiesto, ¿cómo se procede? Señora Marta, yo lo entendería como que el vehículo finalmente tiene un cumplido en el sitio en el que quedó y ahí se reporta y luego el otro manifiesto pues hace el nuevo origen y destino con unos nuevos tiempos. El ingeniero Jairo nos regala la siguiente aclaridad. Si la empresa registra el cumplido inicial, gana el derecho de demorarse 30 días para llegar al destino. Ingeniero, para dejarle claridad a quienes tienen esta inquietud, si realiza el cumplido inicial, o sea, el reporte de la fecha de salida del cargue, ¿ya cuenta con los 30 días adicionales? Listo, entonces para responder la inquietud que nos vienen manifestando, si ya reportó la fecha y hora de salida del cargue, aunque haya presentado una novedad en tránsito y de pronto tenga dificultad para cumplir la cita de descargue, ya desde el primer tiempo tiene el margen adicional de hasta los 30 días para hacer el cumplido final. En el cumplido final, lo que nos menciona el ingeniero es que deberán hacer el reporte pues de la novedad que se haya presentado para que no pues se vaya a pasar de estos 30 días y por supuesto pues ya queden allí como en riesgo de bloqueo. Ana Aceros nos cuenta por el chat, por favor nos envían copia de la capacitación e instructivos al siguiente correo. Por supuesto que sí. Todas las personas que nos han venido dejando su correo de contacto van a tener la copia de este material de la actividad y también el instructivo de las funcionalidades diseñadas desde nuestra plataforma avanzada. Harold, tengo una duda. Sí, adelante, nos comentas tu inquietud. Harold, para aclarar el tema con los tiempos de carga y de descargue, yo cuando hago el manifiesto, antes de darle la salida registro los tiempos de carga, ¿de acuerdo? Sí. Le doy salida y al mismo tiempo yo ya tengo una fecha estimada del tiempo de descargue y la registro ahí mismo, ¿de acuerdo? Sí. De ahí parten las 72 horas para transmitir el cumplido final. ¿O qué es lo que se transmite al ministerio como tal? Al ministerio como tal se transmite hora de salida del sitio de cargue y la de llegada al sitio de descargue para efectos de cumplido inicial. La claridad que está entregando el ingeniero Jairo Vesga del RNDC es que una vez se reporte la fecha y hora de la salida del sitio de cargue en el proceso de cumplido inicial que ellos establecieron, que nuestro sistema, si lo hacen manualmente, sería a través del módulo de control de tiempos logísticos de carga y descargue. Ya a partir de la fecha y hora del cargue cuentan con los 30 días para realizar el cumplido final o definitivo de este viaje. Ok, gracias.
Carolina Ávila nos hace la siguiente pregunta. Ingeniero, entonces, ¿para qué son las 72 horas? Si finalmente a partir de la fecha de salida del cargue tendré 30 días. Carolina, o bueno, el ingeniero también puede responder, pero yo te cuento lo que yo interpreto de la norma del cumplimiento, y es que las 72 horas son para poder reportar al menos los tiempos iniciales, que son salida del sitio de cargue. A partir de ese tienes 30 días, pero también es importante, si se quiere manejar todo el cumplido inicial, la llegada al descargue y posteriormente los tiempos completos del cumplido definitivo. Es decir, es para ir mermando el margen de tiempo que están demorando las empresas de transporte en el reporte de estos tiempos y poder acercarnos más al cumplimiento de la resolución 377, que dice que pues hay un plazo de 72 horas para poder relacionar tiempos logísticos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Harold, ¿cómo estás? Con Mayra de Zona Logística. Hola Mayra, muy buenas tardes, adelante. Bien. Tengo una pregunta, no sé si soy la única que no ha entendido ese pedacito. Nosotros tú dices que ahorita cuando preguntaban que si tenemos un viaje donde sale hoy y entrego mañana dos despachos, pero los otros los voy a entregar hasta el lunes, ya no estoy cumpliendo con las 72 horas. Tú decías que esas 72 horas empiezan a cumplir a partir de que registro la cita del descargue. Pero si yo tengo un manifiesto que va, no sé, Cari, Popayán, Pasto, yo a todo el manifiesto o a todas las remesas de ese manifiesto les voy a dar la misma hora de salida de cargue. Entonces todas van a tener las mismas 72 horas, pero hay algunas que van a llegar después de las 72, como el caso de Pasto. Bueno, Entonces, Mayra, lo que no entiendo es dónde registro eso de la cita de cargue, de la cita. ¿Dónde lo registro para que las que van a unas poblaciones más lejanas se cumplan las 72 horas y no nos quedemos? Nos pregunta la señora Carolina Murcia, ya antes de responder tu inquietud, Mayra, los tiempos que se registran en el módulo de cargues y descargues no se reflejan bien en el módulo de seguimiento. Bueno, los tiempos que se registran en el módulo de carga y descargue generan una novedad en el seguimiento de control tráfico, ¿de acuerdo? Y también estos tiempos caen al cumplido final del viaje como tal. Para responder la inquietud de Mayra, bueno, Mayra, a ver, para organizar un poquito las ideas. Tenemos un manifiesto con diferentes remesas que obviamente tienen diferentes tiempos de llegada a sus destinos por los puntos a los que hay que trasladarse. Entonces, tenemos... Lo que decían ahorita, por ejemplo, yo voy a entregar en Cali entrego mañana, el vehículo salió hoy y todos salieron a las 5, yo a todas las remesas les voy a dar como el cumplido inicial de salida de carga a las 5 de la tarde. Cali lo entrego mañana, sábado entrego Pasto, entrego Popayán, disculpa, bien. Pero si el lunes fuera festivo y entrego hasta el martes Pasto, pues obviamente ya me pasé de las 72 horas. Entonces, ¿cómo registramos esa diferencia que hay entre poblaciones cercanas y lejanas? Bueno, a ver, lo que ocurre es que cada remesa, bueno, puede que varias remesas, un conjunto de remesas tenga el mismo tiempo de salida del cargue, porque puede que se haya encargado al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí, las fechas de las citas del descargue, que son las fechas estimadas de entrega a cada punto, sí son diferentes. Y es a partir de esa fecha en donde te comienzan a contar las 72 horas. Entendiendo que cada una de tus remesas, para el ejemplo que nos colocas, tiene una fecha diferente. Fechas, esas fechas. Va a tener un tiempo, o sea, un conteo de tiempo diferente con relación al plazo de 72 horas. Cuéntanos. O sea, esas fechas las tengo que indicar es cuando hago la remesa. Ajá, es correcto, es correcto. No cuando le doy el cumplido inicial de la salida de carga. Así es, para que cada fecha estimada de entrega se cuente por separado y según la demora del trayecto. O sea, yo puedo cumplirlas todas con la misma hora de salida de cargue, pero se va a tener en cuenta la hora y fecha que puse en cada.
¿Sí? Del descargue, correcto. Ok, listo. Vale, Gracias. Mayra, con mucho gusto. Nos trasladan la siguiente inquietud a través del chat. Buena tarde, por favor indicarme cómo se maneja el tiempo de descargue si un cliente no trabaja un sábado ni domingo y el lunes es festivo. Nos los preguntan de Tecnicarga Logística. ¿Cómo se maneja el tiempo de descarga? Bueno, imagino que nos cuentas con relación a cómo se maneja el reporte del tiempo de descarga, independientemente de que el cliente no trabaje en unos días determinados, pues hay que establecer al momento del registro de la remesa cuál sería efectivamente la fecha y hora de la cita del descargue, pues omitiendo estos días de no actividad del generador de carga o del cliente como tal. Y bajo esta fecha, pues entonces es que consideraríamos el conteo de ese tiempo que nos están dando de plazo con la claridad pues que nos están entregando directamente del RD. Hola, Julito. Bien, usted, mijo. Ah, bueno, mijo, Dios le pague. Nos habla. Bueno, gracias, Dios le pague. Chao. Sí, señor, cuéntenos su inquietud. Nos comentan acá exactamente a partir de cuándo comienza a contar las 72 horas. Las 72 horas, ya con la puntualidad que nos aclara el ingeniero Jairo, nos dice que a partir de la fecha y hora de la cita del descargue de cada remesa comienzan a contar las 72 horas. Y a partir del reporte de la fecha y hora de la salida del sitio de cargue, comienzan a contar 30 días adicionales como plazo para el cumplido final del manifiesto con todas sus remesas. La señora Mara del Rosario nos pregunta, no me queda claro qué papel juegan en este proceso las empresas de GPS. Señora Mara, lo que ocurre es que para que esto no sea un trabajo manual, el RNDC ha diseñado un web service de conexión para las empresas de GPS, con el objetivo de que todos los viajes cuyo vehículo tenga dispositivo GPS, pues ellos detectan la salida del cargue y la llegada al descargue y automáticamente puedan reportar por conexión directa con el ministerio estos tiempos sin que haya una intervención de algún personal de su empresa. Esto le haría automático el proceso, ¿de acuerdo? Claramente, pues estos servicios de monitoreo GPS y complementos operativos, me imagino pues con cada compañía tiene alguna oferta para suministrarle este tipo de solución, ¿vale? Ingeniero Jairo, no sé si tenga algún comentario adicional que hacernos con la claridad de todo lo que se ha venido presentando en estos días a partir del lunes que entró en vigencia el tema de los bloqueos, ya como para cerrar la sesión y poderles remitir a ustedes el material que hemos recopilado a través de esta actividad. Listo, el ingeniero nos comenta que no tiene más aclaraciones, que han sido pues de pronto bastante participativos en la actividad y creo que hemos abarcado muchos escenarios importantes para que cada vez vayamos acercándonos más al objetivo final que tiene que ver con el cumplimiento de esta requisición del RNDC. Antes de despedirnos acá, Leo, Suliquidos S.A. nos comenta para el tema de seguimiento del GPS, ¿va a ser necesario entregar usuarios y contraseñas de los proveedores satelitales? Sí, correcto. En la hoja de vida de los vehículos habría que colocar en determinado caso de contar con este servicio el usuario y clave de cada dispositivo para que el sistema pueda conectarse y extraer la información necesaria para el reporte de los tiempos logísticos, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a todos por su participación, por hacer tan dinámica esta actividad y para que todos pues pudiéramos tener aclaraciones sobre diferentes inquietudes desde diferentes puntos de vista y operaciones. A todos que tengan un excelente resto de tarde. Esta sesión recuerden que está siendo grabada y será publicada y enviada a sus correos para que puedan retroalimentarse de esta información con el resto de sus compañeros en sus operaciones. Feliz resto de tarde, hasta luego.